En lo más profundo de los templos olvidados, donde la historia oficial no se atreve a mirar, se realizaban rituales que conectaban directamente con fuerzas oscuras. No eran cuentos, no eran leyendas, eran prácticas reales, celebradas por civilizaciones que hoy seguimos admirando. Egipto, Sumeria, Babilonia, los pueblos mayas y aztecas. Hablamos de magia negra, pero no de la versión hollywoodense llena de efectos especiales. Hablamos de magia negra ancestral, ritualística, cargada de un poder energético tan fuerte que muchos aseguran que sus efectos aún resuenan en el presente. ¿Cómo es posible que culturas tan avanzadas espiritualmente también practicaran rituales que hoy llamaríamos oscuros? ¿Por qué ofrecían sangre, dolor, miedo, a cambio de visión, control, poder o conexión con los dioses? La respuesta es simple, pero incómoda. Ellos comprendían la energía mucho más profundamente de lo que creemos. Sabían que todo acto ritual, por más macabro que parezca, mueve frecuencias, altera planos, abre portales. Lo que para nosotros puede parecer superstición, para ellos era ciencia sagrada. Y si crees que estos rituales quedaron enterrados con el polvo de la historia, estás muy equivocado. Algunas prácticas han sobrevivido, otras se han transformado, y muchas han sido ocultadas a propósito. Hoy vamos a explorar algunos de esos rituales prohibidos, lo que buscaban, y lo más importante, qué energía realmente movían. Porque solo cuando entiendes la raíz de estas prácticas, puedes proteger tu campo energético, o incluso aprender de sus estructuras para usar tu energía de forma más consciente. Este video no es para todos, es para quienes buscan respuestas más allá del velo, para los que ya sienten que el mundo tiene capas invisibles y quieren empezar a verlas. Si estás listo para entrar en este umbral espiritual, suscríbete y prepárate. Vamos a revelar rituales antiguos, su simbolismo y su verdadero poder energético. Y te prometo que, al final de este video, nunca más mirarás un ritual, ni tu propia energía, de la misma manera. Antes de hablar de rituales oscuros y prácticas ocultas, necesitamos comprender qué es realmente la magia negra y cómo surgió. Para muchas personas, la magia negra es simplemente la magia del mal. Pero esta definición es demasiado superficial. Si vamos más profundo, descubrimos algo muy diferente y mucho más interesante. En su raíz más antigua, la magia no era ni buena ni mala. Era simplemente una forma de interactuar con la energía que nos rodea. La energía de la naturaleza, del cosmos, de los dioses y del propio ser humano. Los primeros registros de prácticas mágicas aparecen en civilizaciones como Sumeria, Egipto, India o China. Allí, los chamanes, sacerdotes o sabios utilizaban rituales para curar, predecir el futuro, hablar con los muertos o pedir favor a los dioses. Pero aquí es donde entra la distinción importante: la intención. La magia negra nace cuando esa conexión con la energía se usa para manipular, controlar o dañar a otros, con fines egoístas o destructivos. No porque la energía en sí sea negativa, sino porque la intención del practicante está cargada de baja vibración, miedo, codicia, venganza, dominación. En este contexto, la magia negra no es oscura porque invoque demonios o espíritus malignos. Es oscura porque trabaja desde las sombras del alma humana, nuestras emociones más densas, nuestros traumas, nuestras ambiciones más ocultas. ¿Y por qué era practicada por civilizaciones tan sabias? Porque entendían que la oscuridad también es parte del equilibrio. Así como el día necesita a la noche y la vida necesita a la muerte, el universo también contiene fuerzas caóticas. Algunas culturas no las rechazaban, sino que las honraban y canalizaban. Por ejemplo, en Egipto, la diosa Sekhmet era destructora y sanadora a la vez. En la tradición sumeria, la diosa Ereshkigal gobernaba el inframundo, pero también era protectora del alma en tránsito. La magia negra, entonces, nació como una herramienta, ni buena ni mala. El problema comenzó cuando se usó solo para beneficio personal, para generar miedo, controlar pueblos
o invocar poder sin respeto a las leyes del equilibrio universal. Así como el fuego puede dar vida o quemar, la magia negra fue una forma de fuego espiritual, poderosa, intensa y peligrosa si se usaba sin sabiduría. Y ese fuego, aún hoy, sigue encendido en algunas prácticas modernas que han heredado su estructura, aunque muchas veces olvidando su propósito original. Si hay una civilización que elevó el arte del ritual a un nivel casi divino, esa fue el antiguo Egipto. Para los egipcios, la vida no terminaba con la muerte. Todo lo contrario, la muerte era simplemente un cambio de estado, una puerta hacia una existencia diferente. Pero ese tránsito no era automático ni seguro. Había que prepararse. Por eso, los rituales relacionados con la muerte y el más allá eran tan detallados, tan meticulosos y tan poderosos energéticamente. Uno de los textos más famosos de esa época es el llamado Libro de los Muertos, un conjunto de fórmulas, invocaciones y visualizaciones que se colocaban en las tumbas para guiar al alma del difunto en su viaje hacia el Aaru, o paraíso eterno. Pero eso era solo una parte del ritual. Los sacerdotes egipcios, especialmente los de alto rango, realizaban ceremonias complejas para sellar el alma, evitar que espíritus oscuros la interfirieran, o incluso para modificar su destino en el juicio de Osiris. Uno de los rituales más potentes era la llamada apertura de la boca, donde se usaban objetos sagrados, palabras rituales y movimientos simbólicos para devolverle al difunto la capacidad de respirar, hablar y alimentarse en el más allá. Pero aquí viene lo más interesante. Muchos de estos rituales incluían prácticas que hoy podrían considerarse magia negra. ¿Por qué? Porque algunos no se hacían con fines espirituales elevados, sino con la intención de atar un alma, invocar entidades o alterar el equilibrio natural del paso entre mundos. Por ejemplo, hay registros de rituales dedicados al dios Seth, una deidad asociada al caos y al conflicto, donde se ofrecían animales en sacrificio, se pronunciaban encantamientos para maldecir enemigos, o incluso se enterraban objetos rituales bajo las casas de quienes se quería afectar. Los egipcios sabían perfectamente que la palabra hablada tenía poder, que los jeroglíficos no eran solo escritura, sino símbolos vivos de energía, y que el lugar y momento de cada ritual influía en su efectividad. No era superstición, era conocimiento profundo de cómo interactuar con las fuerzas invisibles. En otras palabras, los rituales egipcios no solo buscaban honrar a los muertos, también eran herramientas para controlar energías, asegurar posiciones de poder o incluso dañar a rivales desde el plano espiritual. Lo fascinante y escalofriante es que muchas de estas prácticas fueron documentadas, pero otras nunca salieron de las paredes de los templos. Solo unos pocos iniciados conocían su alcance real, y quizás aún hoy, algunas de esas fórmulas sigan en uso bajo otros nombres. Antes de Egipto, mucho antes incluso de la Grecia clásica, ya existía una civilización que había desarrollado un conocimiento avanzado sobre los planos invisibles de la realidad. Sumeria, en la región que hoy conocemos como Irak. Los sumerios no solo fueron pioneros en la escritura, las leyes o la arquitectura, sino también en los rituales espirituales más complejos y estructurados de la antigüedad. En su cultura, el mundo estaba habitado por fuerzas invisibles, dioses, demonios, espíritus del inframundo y entidades interdimensionales. Ellos no veían estos seres como mitología, sino como presencias reales, con las que podían establecer contacto mediante invocaciones rituales. En tablillas de arcilla escritas en cuneiforme, se han encontrado fórmulas de conjuro que buscan protección, venganza, fertilidad, control del clima e incluso dominio sobre el destino de otras personas. Una figura destacada era la del Kashaptu, que puede traducirse como hechicera o practicante de magia. Estas mujeres eran temidas y respetadas por su habilidad para comunicarse con el mundo espiritual y manipular fuerzas invisibles. Uno de los rituales más temidos era el llamado Maklu, una serie de conjuros que buscaban anular la magia negra lanzada por otros. Pero lo interesante es que, para anular esa magia,
debían invocar entidades del inframundo y canalizar su poder a través del fuego, el humo y la palabra sagrada. En Babilonia, heredera directa de la tradición sumeria, este conocimiento se perfeccionó. Los sacerdotes babilónicos dominaban la astrología, la numerología y la invocación mediante sonidos y frecuencias específicas. Uno de los textos más enigmáticos es el Libro de los Muertos babilónico, donde se describe cómo guiar el alma de un difunto o cómo atar a un espíritu para impedir que regrese a la tierra. ¿Y cómo lo hacían? Con símbolos esculpidos en piedra, nombres sagrados que debían ser pronunciados con exactitud, y ofrendas específicas como pan, vino, leche, sangre o perfumes. Esas ofrendas no eran simbólicas, se creía que alimentaban energéticamente a las entidades. Si el ritual era correcto, la entidad aparecía en sueños, en visiones, o a veces se manifestaba directamente en el entorno físico. La idea de los sumerios y babilonios era clara. Todo lo invisible puede ser contactado si se domina el lenguaje correcto. En su cosmovisión, no había separación entre lo divino y lo demoníaco. Ambas fuerzas podían ser invocadas, y ambas respondían si la vibración del ritual era suficientemente poderosa. Estos pueblos comprendían algo que muchas culturas olvidaron con el tiempo, que el universo escucha, pero también observa la intención. Y cuando esa intención nace del deseo de controlar, someter o manipular, las consecuencias, aunque no se vean de inmediato, siempre dejan huella energética. Cuando hablamos de las culturas precolombinas de América, como los aztecas, los mayas, los incas o los pueblos andinos, solemos imaginar grandes pirámides, astronomía avanzada y dioses relacionados con el sol, la luna y la naturaleza. Y sí, todo eso es cierto, pero hay una cara oculta que pocos se atreven a mirar de frente. Los rituales oscuros, las prácticas de magia negra y el uso consciente de la energía del sacrificio. Para estas culturas, el universo era un tejido vivo en constante equilibrio entre el orden y el caos. El ser humano no era el centro de ese universo, sino un canal. Y como canal, tenía la responsabilidad de mantener el flujo entre los planos. ¿Cómo lo hacían? A través de rituales, algunos luminosos y otros profundamente oscuros. Un ejemplo extremo es el de los aztecas. En lo alto de sus templos, realizaban sacrificios humanos. ¿Por qué? No por crueldad gratuita, como a veces se presenta en los libros de historia, sino porque creían que la sangre contenía la energía vital necesaria para alimentar a los dioses y mantener el orden cósmico. El corazón era ofrecido al sol. La sangre, derramada sobre los escalones, se convertía en una ofrenda energética. Pero más allá del aspecto simbólico, hay un componente energético real en todo esto. La emoción intensa generada en esos rituales, miedo, éxtasis, entrega, movía una gran cantidad de energía vibracional. Y quienes lideraban estos rituales, los sacerdotes o chamanes, sabían cómo canalizarla. Los mayas, por su parte, también realizaban rituales oscuros, aunque con un enfoque más astronómico y numerológico. Alineaban ceremonias con eclipses, equinoccios o portales cósmicos, y en muchos casos utilizaban ayunos extremos, plantas psicotrópicas y prácticas de autosacrificio para entrar en contacto con entidades del otro plano. En los Andes, algunos pueblos practicaban la capacocha, una ceremonia en la que niños eran ofrecidos a los dioses en lo alto de las montañas. Desde una perspectiva energética, se trataba de entregar la pureza más alta a cambio de equilibrio y protección para el pueblo. Aunque a nuestros ojos modernos estas prácticas puedan parecer inhumanas, debemos entender que estaban profundamente integradas en una cosmovisión espiritual, donde la vida y la muerte no eran opuestos, sino parte de un mismo flujo. Y dentro de ese flujo, había quienes usaban estos rituales con fines más sombríos, para maldecir enemigos, manipular cosechas, atraer poder político o invocar entidades del inframundo, como lo evidencian algunas leyendas de los nahuales, brujos mayas o chamanes oscuros. En definitiva, la magia negra en América ancestral no era marginal. Formaba parte del sistema espiritual. Era comprendida, respetada y,
a veces temida, y su legado sigue vivo hoy, transformado en prácticas de brujería, curanderismo o santería que aún se practican en secreto en algunas zonas de América Latina. Ahora que ya vimos cómo las antiguas culturas practicaban rituales que hoy llamaríamos magia negra, es momento de hacernos una pregunta clave. ¿Funcionaban realmente? ¿Por qué esos rituales tenían tanto impacto y qué tipo de energía movían? Para entender esto, necesitamos alejarnos de la visión simplista del bien y el mal. Todos los rituales, sin importar su tradición o intención, tienen una estructura energética muy clara. Elemento simbólico o físico, una ofrenda, una imagen, un objeto cargado. Emoción intensa, miedo, devoción, gratitud, dolor, entrega. Repetición o ritmo, mantras, tambores, respiración, danzas. Intención específica, atraer, liberar, dominar, sanar, destruir. Esta combinación activa el campo energético del ritual y dependiendo de la emoción predominante, se eleva o se densifica la vibración. Lo que vuelve tan potentes a los rituales de magia negra es precisamente eso, la energía emocional que contienen: miedo, venganza, dolor, deseo de poder, odio. Estas emociones, aunque vibracionalmente bajas, tienen una enorme fuerza de impacto si se canalizan de forma concentrada. Imagina el campo energético de una persona siendo manipulado a través de símbolos, palabras e intenciones cargadas de ira o codicia. Ese campo puede abrirse, debilitarse o alterarse si la persona no tiene conciencia ni protección espiritual. Por eso, los antiguos sabios sabían que no cualquiera podía realizar estos rituales, no solo por la técnica, sino porque quien los ejecutaba también se conectaba con la energía que invocaba. Es decir, un ritual oscuro no solo afectaba a la víctima, también transformaba al ejecutor, lo vinculaba energéticamente con lo que llamaba. Este es un punto clave que muy pocos entienden. Todo lo que invocas, te invoca a ti también. La magia negra es real no porque tenga poderes sobrenaturales, sino porque canaliza fuerzas del inconsciente colectivo, del plano astral y del campo emocional humano. Cuando se repite un mantra con ira, cuando se maldice con intención, cuando se entrega algo sagrado a cambio de poder, se está abriendo un portal energético real. ¿Y cuál es el riesgo? Que esa energía, una vez activada, no siempre obedece a quien la invoca. Es por eso que en muchas culturas se decía que los rituales oscuros cobran un precio. Porque, aunque puedas conseguir lo que deseas, tu campo energético queda marcado. La magia negra no es un juego, es una tecnología espiritual avanzada, usada con fines de control. Y su poder no está en los elementos externos, sino en la carga energética que el ser humano es capaz de proyectar cuando actúa desde sus sombras. Después de recorrer las prácticas ancestrales de magia negra en Egipto, Sumeria y América precolombina, llega la pregunta que muchos se hacen en silencio. ¿Y todo esto sigue existiendo hoy? La respuesta corta es sí, pero no siempre de la forma que imaginamos. Hoy en día, la magia negra no se practica únicamente en ceremonias con fuego, túnicas negras y cánticos en lenguas extrañas, aunque eso también existe. En realidad, la esencia de la magia negra ha mutado, adaptándose a los tiempos, la tecnología y el inconsciente colectivo. En muchas zonas del mundo, desde América Latina hasta África y Europa del Este, aún hay comunidades que practican rituales ocultos, santería oscura, brujería, vudú, hechicería de control y pactos con entidades que no provienen precisamente de la luz. Pero lo más inquietante es que no hace falta un altar ni un sacrificio animal para hacer magia negra hoy. El poder real de estos rituales siempre fue la intención, la energía emocional proyectada y el foco consciente en alterar la realidad o a otro ser humano. Con eso en mente, observa tu entorno. Hoy, una campaña de odio viral en redes sociales puede considerarse un ritual de energía densa. Un influencer manipulando masas con miedo o culpa para obtener poder es una forma moderna de magia negra.
las palabras que repites en tu mente, los deseos que lanzas con rabia, las emociones que proyectas sin filtrar. Todo eso moldea campos energéticos. En círculos más ocultos, también existen personas que trabajan con rituales esotéricos más estructurados, invocaciones bajo fases lunares, contratos energéticos con entidades del bajo astral, magia de espejo para dañar o influenciar a otros. Algunos lo hacen por dinero, otros por poder, y muchos simplemente por ignorancia espiritual. En nuestra era, la magia negra no necesita templos. Se ejecuta a través de pensamientos, palabras, imágenes, intenciones colectivas. Y como todo ritual energético, si no se es consciente, uno puede convertirse en canal o en víctima. Por eso, entender cómo funciona la energía es más importante que nunca. No para tener miedo, sino para estar despiertos. Porque aunque creas que ya nadie hace magia negra, vivimos en una época donde se canaliza más que nunca, solo que de forma más sutil, más disfrazada, más silenciosa. Y ahí es donde está el verdadero peligro. Después de escuchar todo esto, tal vez te preguntes, ¿para qué necesito saberlo? ¿Por qué hablar de magia negra, de rituales antiguos y prácticas oscuras? La respuesta es sencilla, porque lo que no comprendes te controla. Vivimos en un mundo donde la energía se mueve constantemente. No importa si crees o no en ello, la energía te afecta, te rodea y te responde. Saber cómo funcionaban estos rituales antiguos y cómo se siguen aplicando hoy en formas más sutiles, te da poder. No para replicarlos, sino para protegerte de ellos. Y, sobre todo, para no ser un canal inconsciente de esas mismas energías. ¿Cuántas veces has sentido que algo o alguien drenaba tu energía sin explicación? ¿O has repetido pensamientos negativos una y otra vez sin poder detenerlos? Esos son pequeños rituales no intencionados, pero igual de efectivos. Porque todo lo que haces con repetición, emoción e intención es un acto energético. Cuando entiendes esto, dejas de ver la magia como algo ajeno o místico y empiezas a darte cuenta de que todos somos ritualistas en la vida cotidiana. Cada pensamiento que repites, cada emoción que alimentas, cada palabra que lanzas, construye o destruye realidades. Entonces, conocer el funcionamiento de la magia negra ancestral no es para entrar en el miedo, es para salir de la ignorancia. Porque solo cuando sabes cómo opera la sombra, puedes elegir actuar desde la luz. Además, muchas de las prácticas modernas que parecen inofensivas, ciertos juegos, frases virales, contenidos visuales cargados de simbología oscura, están diseñadas para programar tu campo energético sin que te des cuenta. Y cuando no reconoces eso, te conviertes en un receptor pasivo. Por eso, este conocimiento es importante, para recuperar tu soberanía energética, para elevar tu vibración de forma consciente, y para ser un canal de creación, no de destrucción. El universo no distingue si haces magia de forma intencionada o no, solo responde a la frecuencia. Y en este mundo, donde todo se mueve tan rápido, tener claridad sobre cómo funciona la energía es más valioso que nunca. Conocer estas prácticas no es alimentar el morbo, es despertar, es protegerte. Porque cuando entiendes cómo opera la oscuridad, empiezas a iluminar tu propio camino.